Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación, acá en la ciudad de Pamplona, mis hermanas también en Francia, mi hermana en País Vasco y también allá en Noruega. Quiero saludarles muy fraternalmente, junto con los saludos también de mi amada esposa y por supuesto a todos mis hermanos y hermanas que nos acompañan semanalmente, participando también de este devocional. Quiero saludarles, quiero invitarles también a que demos inicio a nuestro devocional en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para esto vamos a leer la palabra del Señor, la cual será el centro de nuestra meditación en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo número 13. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 13. Voy a leer el versículo número 13. En el nombre del Señor. Amén. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. En primer lugar, doy muchas gracias a nuestro buen Dios por esta bendición tan especial que Él me concede de poder estar en este día dirigiéndome a todos y cada uno de ustedes, de poder cumplir con esta labor que el Señor nos ha encomendado a través de este medio, a través de esta forma, y poder hacerlo también con todo el cariño y el buen deseo de que este devocional sea para todos nosotros, para mí también, de mucha bendición. Para mí lo es. Muchas veces, luego de realizar el devocional, llega la hora en que me toca verlo como miembro de la congregación y también mi corazón se llena de gozo. También mi alma se estremece muchas veces a través de lo que el Señor nos dice. Y eso para mí ha sido de mucha edificación. Bueno, quiero recordar que estamos orando por algunas peticiones muy especiales, por el padre de nuestra hermana Zulma, el esposo de nuestra hermana Miriam, por nuestra hermana Sandra, Arielita, su hija, por mi padre, que también he pedido la oración por él porque está viviendo una situación de enfermedad que necesita de nuestro apoyo en la oración. Y quiero también agregar ahora a nuestra hermana Damaris, a mi esposa, quien ha estado también allí padeciendo con algún problema en una de sus caderas. Y bueno, en estos últimos días esto se ha complejizado un poco más. Pero poderoso es el Señor para poder hacer una obra completa en ella, así como lo ha hecho en tantas otras cosas, que lo haga para que ella pueda estar bien y pueda así también cumplir con la labor que el Señor le ha encomendado. Entre paréntesis, nada más decir que la semana recientemente pasada no se subió la meditación de las hermanas Dorcas, dado que el día lunes hubo un servicio online de reunión general para todas las hermanas Dorcas de los diferentes locales que componen la iglesia en Elche, acá en España. Por lo tanto, por esa razón es que no correspondió hacer la meditación del día miércoles. Pero ya este próximo miércoles tendremos nuevamente esta meditación basado en el expositor o temario de nuestras hermanas Dorcas. Bien, el Señor nos bendiga. Vamos en forma inmediata a mirar la palabra que el Señor nos tiene en este día. Al mirar este versículo que hemos leído, este versículo está basado en el capítulo 13, escrito por el apóstol Pablo, luego de que en el capítulo número 12 él hablara acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales son aquellos talentos, le llaman algunos, ¿verdad? Son aquellas dádivas que Dios entrega a la iglesia creyente, a la iglesia de Dios, pero mediante la persona del Espíritu Santo. Nuestro mismo Señor Jesucristo, en los diferentes evangelios, nos enseña de que las obras que Él realizó, las realizó por medio de la gracia y del poder del Padre, que Él nada hacía por cuenta propia, sino que todo lo hacía por medio de la inspiración del Padre Celestial. Y cuando el Señor sabía ya que estaba próximo a ser entregado y también obviamente ascender a los cielos, Él preparó a sus discípulos enseñándoles que el Espíritu Santo de Dios vendría como el Consolador. Y este Consolador
habría de no solamente guiarles a toda verdad y a toda justicia, sino que también entregarle, como lo dice la palabra del Señor, dones, manifestaciones de su poder. Y a través de él, obviamente, se cumpliría lo que el mismo Señor dijo: mayores obras vosotros haréis. Está diciendo a sus discípulos que mayores obras que él harían ellos. Y el mismo Señor, al terminar uno de los evangelios, él dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán enfermos, hollarán serpientes, en fin. Y él enumera distintos elementos y entre esos hablarán, dice, nuevas lenguas. Y cuando uno mira el libro de los Hechos ahora, que resume la historia de la naciente iglesia, ¿verdad?, de la iglesia apostólica, vemos cómo desde el capítulo 12 en adelante se cumple lo que el mismo Señor Jesucristo les dijo en el capítulo 1: recibiréis poder y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos son testigos, los apóstoles y la iglesia, los discípulos del primer siglo, de la gloriosa manifestación del Espíritu Santo. A través de estos dones hablan en nuevas lenguas, hay en ellos sanidades, milagros, profecías. Ellos empiezan a sentir que ahora les es revelado a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, las ciencias de Dios, los misterios ocultos en las Escrituras, y vemos cómo ellos empiezan ahora a predicar la palabra del Señor con denuedo, dice la palabra del Señor, con una forma diferente, distinta a la que ellos lo hacían. ¿Por qué? Porque ahora en ellos hay un poder especial que es la manifestación del Espíritu Santo. Y es por medio de ellos, los apóstoles, que el Señor empieza a hacer distintos milagros y señales en medio de aquel Israel de aquel entonces y también de los pueblos gentiles. Y entre esos pueblos gentiles, alcanzando a Pablo, al autor de este verso leído, aquel que había sido el perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos, decía él mismo, había sido criado a los pies de un gran fariseo, Gamaliel. Pablo era un hombre erudito en la ley israelita, en la ley judía, un hombre erudito, un hombre portentoso en palabras, sabio en palabras, un hombre elocuente. En él no había falta de palabras para hablar, sabía incluso muchos idiomas, un hombre entendido, un hombre muy preparado en la vida terrena. Pero a él Dios lo escoge para ser el último de los apóstoles. Pero él desarrolla un ministerio glorioso también y él lleva esta palabra a los gentiles, y es curioso entender cómo él, habiendo sido el asesino de muchos cristianos, el perseguidor de la iglesia, hoy estamos leyendo un versículo que él escribe en donde nos habla sobre la preeminencia del amor. Mire, de perseguidor de la iglesia a alguien que procura hacer entender a la iglesia, a los corintios, que tenían que tener amor. Y Pablo, vemos que en el libro de los Hechos fue uno de los que predicó la palabra y llegó a diferentes lugares. Y quiero centrarme en una iglesia, la iglesia en Éfeso, esta gran ciudad, una gran metrópolis, una ciudad muy elogiable, ciudad política y económicamente famosa en su tiempo, grandiosa. Es allí donde llega Pablo, y en el capítulo 19 de los Hechos usted lo puede leer. Allí Pablo llega a predicar la palabra del Señor y se encuentra con hombres que creen al Evangelio, y algunos habían creído ya a la predicación, pero Pablo les hace una pregunta. ¿Cuándo creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo? Ellos dijeron: ni siquiera sabemos o hemos oído que existe Espíritu Santo. Entonces Pablo les bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y dice que poniendo sus manos sobre ellos, ellos recibieron el Espíritu Santo y hubo manifestación del Espíritu Santo a través de dones en ellos. Esta iglesia en la ciudad de Éfeso fue una iglesia que se transformó en una iglesia de un gran avivamiento,
donde muchos, lea usted el capítulo 19 de los Hechos, allí se narra que muchos fueron sanados, muchos fueron liberados de demonios. Allí se manifestó lo que decíamos en un principio, el poder del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo a través de los diferentes dones que había en Pablo y también en aquellos que estaban creyendo en el Señor. Qué maravilloso es esto, hermanos. Aún dice la Biblia que allá en esa ciudad, muchos que eran practicantes de la brujería se convirtieron al Señor, incluso llevaron sus libros y los quemaron delante de la ciudad. Hermanos, qué maravilloso es el poder de Dios. Es importante esto en medio de las iglesias, pero mucho cuidado debemos tener cuando esto que es importante, esto que es relevante, lo hacemos lo más grande en medio de nuestras vidas. Hermano, escuche esta palabra, porque esta es una palabra adecuada para nosotros. Hoy día muchas veces las iglesias desean gustar, dicen ellos, del fuego de Dios. Y hay un concepto errado del fuego de Dios. Hermanos míos, Dios nos ayude a comprender lo que el Señor nos enseña por la palabra de Dios, quien es la luz y es la verdad absoluta en la vida cristiana. No lo que oímos en otros, no lo que escuchamos de otros, sino que la misma palabra del Señor. Y en esta hora estamos mirando la misma palabra del Señor, las palabras que el Señor inspira a Pablo a escribir. Un apóstol, el más grande de todos también después, he trabajado más que todos, pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí, dice él, el más grande de todos, un hombre que gustó de los dones de Dios, un apóstol que incluso conoció el tercer cielo, fue elevado a la gloria misma. Él pudo ver y conocer misterios. A él se le revelaron misterios ocultos que a otros no se les reveló. Pablo el grande, diría yo. Pero él en este capítulo se trata de centrar para entender y dar a entender de que si tenemos mucho del Espíritu, si hacemos mucho conforme al Espíritu, pero en nosotros no hay amor, ocurren en nosotros dos cosas. Escucha bien, nada somos y en segundo lugar, de nada me sirve lo que hago. ¿Sí? Eso tenemos que anotarlo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Aunque hagamos muchas cosas, aunque nosotros tengamos o seamos aparentemente mucho, si en nosotros no hay amor, aunque tengamos práctica de muchos dones, nada somos y de nada nos sirve. Mire lo que dice Pablo. Esto no lo está diciendo el hermano Juan Guerrero, no lo escribí yo. Lo dice el primer versículo del capítulo leído. Aquí está hablando Pablo y dice así él: si yo hablase, él está hablando de él se pone como ejemplo. Qué hermoso cuando nos ponemos como ejemplo, hermanos. Él se pone como un ejemplo y dice, si yo hablase lenguas humanas, está hablando de idiomas. Y luego dice, y angélicas, es decir, angelicales, aquellas lenguas que coloca el Espíritu Santo. Porque esto, hermanos, es algo real, es algo que sucede en las iglesias. Cuando la palabra del Señor dice que estas señales seguirán a los que creen en su nombre, esta es una promesa que se puede cumplir hasta el día de hoy. Muchas iglesias, congregaciones, producto de las predicaciones de sus predicadores, creen de que los dones del Espíritu Santo no son para este tiempo. Ellos creen de que muchos de estos dones solamente fueron para la iglesia apostólica y que hoy cesaron en su ejecución. Y eso no es así. Estos dones están vigentes. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo el Señor nos lleve a su presencia. Por eso es que hoy día, hermanos, debemos entender esto, pero cuidado, estos dones no son suficientes para que nosotros seamos salvos, no. Estos dones no son suficientes para demostrar que estamos bien ante Dios. Usted podría estar practicando dones porque el Espíritu Santo se los dio por gracia, no por mérito, no porque usted se lo merece. Por lo tanto, que usted tenga un don no significa que usted esté bien completamente o sea bueno, no.
simplemente que por gracia Dios se está manifestando. Pero si usted no tiene amor, aunque usted manifieste, a través de usted, Dios se manifieste y usted tenga muchos dones, escuche bien, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo se está comparando simplemente con un metal, se está comparando con un objeto inerte, con un objeto sin vida. Pablo se está colocando a la altura de un metal o de un instrumento musical. Simplemente resuena, simplemente emite ruido, solamente rompe el silencio. Hermanos amados, la iglesia del siglo XXI no puede ser una iglesia que simplemente rompa el silencio, sino que debe ser una iglesia que más allá de emitir una palabra, de practicar un don, tiene que ser portadora del amor de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. Y si nosotros no somos portadores de amor, pues entonces mire lo que la palabra del Señor nos va a enseñar en el verso 2. Y si tuviese profecía, él se agrega otros dones más. Y si tuviese profecía, es decir, y si yo, Pablo, fuera un profeta y entendiese todos los misterios, ya él lo entendía, era un hombre muy docto. El Espíritu Santo le dio dones de revelación, dones para administrar y también predicar la palabra. Él tenía el don de la palabra, pero dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, ese también es un don. Muchas veces se piensa que un hermano o una hermana que habla inspirado por el Espíritu del Señor, que se maneja en la palabra del Señor, es un hermano bíblico, muchas veces de forma despectiva se habla de él o de ella, como que no fuera espiritual. Sin embargo, la palabra del Señor muestra que eso también es un don y nosotros lo valoramos así. Debemos entender que eso es un don, es una herramienta, pero no es suficiente para entender que estamos bien ante Dios. Y por eso Pablo agrega diciendo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe. Mire, sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe, pero Pablo se va al extremo. No dice, como el Señor dijo, si alguien tuviera fe como un granito de mostaza. Pablo dice así, y si tuviese toda la fe. Y luego agrega, de tal manera que trasladase los montes. Pero luego dice, y no tengo amor. Mire lo que dice, nada soy. Nada soy. Hermanos amados, es decir, Pablo toma su ser, su persona, esto de ser apóstol, y lo reduce a la nada. Simplemente para darnos el ejemplo que si en él no hay amor, nada es. Nada sería, de nada hubiese servido absolutamente ser lo que él hacía, ser lo que él era. En el verso 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, caridad se llama eso, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, hay tanta gente que se sacrifica de una y otra manera, da todo lo que tiene y se sacrifica también. Mire, pero diere mi cuerpo para aún ser quemado, dice Pablo. Y no tengo amor, luego nuevamente dice, y no tengo amor, mire lo que dice ahora, de nada me sirve. En otras palabras, mucha gente practica la caridad, pero realmente no tiene amor. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve si no lo hace con amor? ¿De qué le sirve si lo hace por cumplir, si lo hace por ser observado? Hermanos amados, ayúdenos el Señor. Ayúdenos para que podamos comprender la preeminencia del amor. El amor, ¿cómo es? Pablo lo dice, sufrido, benigno. Yo no voy a explicar esto porque esto se entiende con el solo hecho de leerlo, pero lo interesante de esto es que hay en el versículo 7 de este mismo capítulo se explica el versículo 13 que hemos leído hoy. El verso 13 que hemos leído dice, y ahora. Pablo está diciendo que nosotros en este tiempo, como iglesia del Señor, no podemos todavía entender las cosas como debiéramos. Somos como niños que no entendemos las cosas que entienden los adultos. Entonces, dice que lo que vemos, esto poco que podemos entender, lo vemos como por un espejo, como si fuera borroso, como oscuro, dice él.
Sin embargo, llegará la hora en que conoceremos, comprenderemos todas las cosas. Pero él dice así, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo quiere poner por sobre la fe. Ya decíamos que es importante porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Pero él pone sobre la fe, no quita la fe, no le quita importancia. Lo que está diciendo es que el amor es mayor a la fe. Y está diciéndonos que incluso que la esperanza. Qué triste sería cristianos sin fe, cristianos sin esperanza, ¿verdad? ¿Y qué es la esperanza? Simplemente es una espera anhelosa. Implica de alguna manera que estamos esperando con paciencia, con seguridad algo, y nosotros estamos esperando el retorno del Señor. Y la iglesia lo está haciendo. Pero Pablo nos está diciendo acá, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué cuesta a veces entender que el mayor de todos es el amor? Miremos el versículo 7. Ahí se explica por qué Pablo está diciendo que el mayor de todos es el amor. Dice el verso 7. Luego de que ha hablado de lo que es el amor, dice que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Verso 7 dice así, todo lo sufre el amor, todo lo cree. Luego dice, todo lo espera, todo lo soporta. Mire, todo lo cree, el amor todo lo cree, ahí incluye la fe. La fe no puede contener al amor, pero el amor sí puede contener la fe. Dice, verso 7, todo lo sufre, todo lo cree. O sea que cuando tenemos amor, se garantiza tener fe, todo lo cree. Cuando hay amor, dice, todo lo espera. Es decir, en alguien que tiene amor, Dios va a hallar en él, en ella, esperanza y fe. Dios nos ayude en esta hora. Usted puede tener fe, pero puede que no tenga amor. Pero lo que garantiza que usted tenga fe y esperanza es que usted primero tenga amor. Dios nos bendiga en esta hora. Pareciera ser que esto a veces lo olvidamos. Nos olvidamos. Capítulo 22 de San Mateo. Llegaron los fariseos y les dijeron al Señor, Maestro, ¿cuál es el mandamiento? El primer mandamiento de la ley. El primer mandamiento. El más importante. El Señor los miró y sabía lo que había en ellos. Y no solamente le responde acerca de un mandamiento, sino que le agrega un segundo. Y le dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y luego le dice, y el segundo, yo creo que ahí los fariseos quedaron perplejos, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Mire, estas son las palabras del Señor. Si ya las palabras de Pablo son importantes para entender lo que Dios quiere de nosotros, ¿cuánto más cuando miramos las palabras dichas por el mismo Señor? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El segundo, hermanos, en la escala del amor, el primer escalón, el más elevado de todos, el primero, es amar a Dios. Y usted debe de amar a Dios. Por eso es que el amor es más importante. Y si usted ama a Dios por sobre todas las cosas, es el primer escalón, ese es el nivel que Dios nos pone en esta hora, entonces usted garantiza lo segundo. ¿Y qué es lo segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que en ese mismo escalón, amarás a tu prójimo como a ti mismo, están a la par el ti mismo y el prójimo. Es decir, usted se debe de amar tanto a usted como usted ama a su prójimo. Yo debo de amarme a mí tanto como yo amo a mi prójimo. Pero tanto fallamos en el amor que muchas veces me amo más yo que a mi prójimo. Me amo más a mí que a mi propio prójimo. Y a Dios. ¿Dónde pongo a Dios? Hermano, ayúdenos el Señor en esta hora. Ayúdenos el Señor. La importancia del amor. Ya decíamos que Pablo dice esto, este capítulo lo escribe luego que habló de los dones. Hay muchas iglesias que le gustan mucho los dones, sí. Las lenguas, hay iglesias que rechazan la lengua, hay iglesias que aceptamos las lenguas, pero lenguas inspiradas por Dios, no de esas lenguas falsas, no esas lenguas fraudulentas.
gente que trata de imitar una lengua y cree que engaña a las iglesias o que engaña muchas veces el Espíritu Santo del Señor. Dios nos da testimonio cuando eso es engañoso, cuando es una palabra engañada, una palabra que procura engañar al otro, es una palabra repetida sin sentido. Hermanos míos, los apóstoles hablaron en lengua. Pablo dice, yo hablo en lengua más que todos. Pero, hermanos míos, tiene que ser una manifestación genuina de Dios. Hermanos, ayúdenos al Señor. Y lo importante de esto, hermanos míos, es que la iglesia de hoy debe entender de que por mucha manifestación que amemos, porque son buenas, son maravillosas, son beneficiosas, pero no pueden reemplazar a lo más importante. No puede ser que una iglesia esté llena de dones y se odien los unos a los otros. Pero ocurre, sí ocurre. Sí ocurre. ¿Y por qué? Porque ¿puedo tener dones sin amor? Sí. Pero lo que no se va a dar es que yo tenga amor sin dones. Puedo tener fe y a lo mejor no amor. Puedo tener esperanza y a lo mejor no amor. Pero lo que siempre va a garantizar a los otros dos es el amor. Por eso es que claramente lo repetimos. Ahora permanecen la fe y la esperanza, permanecen, son importantes, porque todo un día terminará. Recuerda lo que dice el mismo apóstol Pablo. Dice claramente así, dice simplemente, el amor nunca, en el verso 8, nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Las profecías no son para siempre, porque se cumplirán. Y cuando se cumple, la profecía ya no es una profecía. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. No será necesario tanto idioma, porque ya hablaremos en un mismo idioma, en el idioma de los cielos. Dice, y se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ya no será necesario tener mayor conocimiento. Pero dice así, dice, y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida espiritual? Más que cualquier otra cosa es que seamos portadores del amor, que seamos iglesia llenos de amor, hombres y mujeres llenos de amor. Hermanos míos, el Señor nos bendiga en esta hora. En una ocasión estaba en una iglesia presidiendo una escuela dominical. Era en un evento, en una concentración de jóvenes. Habíamos vivido 3 días ya de maravillosas reuniones, lindas manifestaciones del Espíritu Santo. La juventud goza mucho con esto, disfruta mucho de la manifestación, con los dones del Espíritu Santo. Y en esa escuela dominical me tocaba hablar del amor, porque ese era el tema de la escuela dominical. ¿Cómo le hablo de amor si lo que ellos quieren es manifestación del Espíritu Santo? Entonces yo decía, Señor, dame la gracia para decirles lo que es el amor. Entonces el Señor colocó en mí una pregunta para la iglesia, mayoritariamente juventud. Entonces yo les digo, hermanos, hermanas, ¿a ustedes les gusta la manifestación del Espíritu Santo? Amén, dijeron ellos. ¿Ustedes gozan de la manifestación del Espíritu Santo? Amén, dijeron. Entonces yo les dije así, ¿y cuál es la primera manifestación del Espíritu Santo? ¿Cuál es la primera manifestación? ¿La más importante? Y todos pusieron cara de interrogación. Algunos probablemente pensaban que las lenguas, otros las profecías, otros la ciencia, otros el hablar bonito. Pero ¿sabe usted, hermano, cuál es la primera manifestación? La misma palabra del Señor a través del mismo apóstol Pablo lo dice, Gálatas capítulo 5, verso 22, hablando del fruto del Espíritu Santo, dice él, más el fruto del Espíritu es amor. Amor. Hermanos amados, podemos tener tantas cosas lindas, pero si no hay amor, ¿de qué sirve? ¿Se acuerdan el devocional pasado? Juan y Jacobo se sentían poderosos en Dios, que se creían capaces de hacer descender fuego del cielo, pero no había amor en sus vidas. Hermanos míos, ayúdenos el Señor. La iglesia del siglo XXI tiene que ser una iglesia llena de amor, una iglesia que sepa gustar de este don maravilloso. Entonces le dije a los hermanos, es esa respuesta. Gálatas 5:22 da la respuesta, mas el fruto del Espíritu es
amor. Es la primera manifestación. Por eso es que cuando el Señor nos salva, nos perdona, nos bautiza en el Espíritu Santo, amamos a los que no amábamos. Somos capaces de perdonar, somos capaces de pedir perdón, porque surge y nace en nosotros la primera manifestación gloriosa del Espíritu Santo, que es el amor. Así que, hermano mío, no te equivoques. No son esos dones que son perecederos. Esos dones no tienen eternidad. Esos dones no son para siempre. Y aún muchos llegarán ante la presencia del Señor. Señor, Señor, en tu nombre profetizábamos. En tu nombre echábamos fuera demonios. El Señor le dirá: no os conozco, obradores de maldad. Hermanos míos, si hacemos muchas cosas, pero no tenemos amor, nada somos. Si hacemos muchas cosas lindas, pero no tenemos amor, de nada sirve. Dos mensajes importantes: cuidado con no ser nada, cuidado con no servir para nada. Dios nos ayude en esta hora. ¿Se acuerda que decíamos recién que Pablo predicó en la iglesia allá en Éfeso? Y formó la iglesia en Efesios, una iglesia que durante casi 3 años junto a Pablo estuvo en un gran avivamiento. Pero esa iglesia se empezó a enfriar. Fue una iglesia llena de dones, de manifestaciones, pero se empezó a enfriar su amor. Así como lo dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos, en estos tiempos, el amor de muchos, dijo el Señor, se enfriará. Y la iglesia en Efesios empezó a dejar de lado ese amor, la importancia del amor. Entonces allá Juan, el anciano apóstol, en el capítulo 2 del libro Apocalipsis, le escribe las palabras del Espíritu Santo para ellos. Y en esta carta que le escribe a la iglesia de los Efesios, le dice así: una cosa tengo contra ti. Está hablando Dios a la iglesia de los Efesios, esta iglesia de avivamientos. Una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Cuál era el primer amor? ¿Cuál era el primer peldaño? El amor a Dios. Hermanos míos, no equivoquemos nuestra vida espiritual. Podemos hablar muy hermoso, podemos predicar bonito ante los demás, podemos hablar lenguas, podemos tener mucha fe, podemos dar muchas cosas, ser dadivosos, pero cuidado con habernos descuidado del amor, porque si eso es así, pues entonces nada somos y de nada nos sirve lo que hacemos. Dios bendiga esta palabra, pidamos la bendición del Señor. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que nos concedes. Yo te pido y ruego que me ayudes, Señor. Ciertamente es difícil, nos has puesto en una medida difícil, pero tu gracia es mayor. Ayúdanos a amar, a que tu palabra sea cumplida en nosotros y que la mayor manifestación de tu Espíritu Santo en mí, en nosotros, sea el amor que usted pide de nuestras vidas. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga y el Espíritu Santo de Dios se manifieste grandemente en amor en todos y cada uno de nosotros. Todos invitados a nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.